bueno, a mí me pidieron hablar un poco de cuál fue la realidad de El Salvador, que le tocó vivir a Ignacio Martín Baró, ¿verdad?, en el tiempo que él estuvo por estas tierras centroamericanas, ¿no? Ignacio Martín Baró llega en el año 59 a El Salvador, ¿verdad?, pero desde el año 59 hasta el año aproximadamente ustedes son del 2000, ¿verdad?, desde el año 1959 hasta el año 1979 aproximadamente él está en modo intermitente en El Salvador. Es decir, entra, sale porque está en formación. Bueno, sabemos que él fue jesuita, ¿verdad? Entonces los jesuitas tenemos un proceso de formación bastante largo. Entonces él llega al noviciado y durante todo el proceso de formación hasta la ordenación está entrando y saliendo. Después de estudiar la maestría y el doctorado en la Universidad de Chicago, ya regresa a El Salvador, prácticamente desde el año 80. Entonces él vive desde el año 80 al año 89 en El Salvador. Ustedes saben que en mi país, yo soy salvadoreño, hubo una guerra civil. ¿Han escuchado de eso? Sí. Ok, en El Salvador hubo una guerra civil que se dice, digamos, hay un acuerdo que fue del año, esa guerra civil desde el año 80 hasta el año 92, que se firman los acuerdos de paz. Sin embargo, las causas de esa guerra, algunas las ubican desde la época colonial y otros, bueno, ya ustedes saben, por todas esas situaciones de la conquista y tal, pero las causas inmediatas, sobre todo, las podemos ver en la década previa a los 80, es decir, de 1970 a 1979. Aunque Martín Baró no estuvo, digamos, en esa época en El Salvador, yo creo que él se habrá enterado más o menos de lo que sucedía. Solo les voy a dar un detalle. En el año 70, El Salvador era el país donde la distribución de la tierra era la más desigual de Centroamérica. Eso no es tan grave, ¿verdad? Porque yo creo que en Centroamérica es bastante desigual la distribución de la tierra, lo que decían los muchachos. Pero lo que asombra es que un país de 21.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad?, no solo era el más desigual en la distribución de la tierra en Centroamérica, sino que estaba entre los 5 países en el mundo que tenían la distribución más desigual de la tierra. Entonces imagínense lo que eso significa, ¿verdad? Nuestros países son agroexportadores, la mayoría de la población en esa época, sobre todo, eran campesinos, ¿verdad? Y ustedes saben, si un campesino no tiene tierra, aquí los muchachos lo han dicho, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ellos viven de la tierra, ellos no manejan efectivo, ellos lo que manejan es su producción, ¿verdad?, de frijol, de maíz. Entonces esa era la situación de la mayoría de campesinos en El Salvador en los años 70. Luego también por un plan que hubo que se llamaba de sustitución de importaciones, bueno, creció un poquito más la industria en El Salvador. Entonces muchos campesinos por la pobreza del campo migraron hacia las ciudades, ¿verdad? También creció la clase media en los años 60, 70. Y ustedes saben lo que significa ser de clase media. Ustedes son de clase media, todos los que están acá. ¿Qué significa? Ustedes estarían acá en esta universidad si no fuesen de la clase media. No, ¿verdad? Entonces significa más educación. Entonces, más educación significa tener más conciencia, digámoslo así, eso esperamos, de la realidad donde vivimos, ¿verdad? Por decirlo de una forma, si nosotros no tenemos acceso a la educación, es más difícil formular la realidad en que vivimos y es más difícil saber las posibilidades que tenemos. O por decirlo así, si no tenemos educación es más difícil reconocer la dignidad que tenemos como seres humanos, por el mero hecho de ser seres humanos. Entonces tener acceso a la educación, a mejores servicios públicos, a mejores servicios de salud, significa sentirte que sos, digamos, de alguna forma, experimentar lo que significa tener dignidad humana. Y si vos la experimentás, como psicólogos que son, ¿verdad? Si vos experimentás como un ser, como un hombre y mujer con dignidad, vas a tener deseos para que otros la tengan, para trabajar, transformar la realidad. Bueno, eso. Entonces, bueno, la cosa es, estaba esta situación desigual de la tierra, crece la clase media. Entonces, en estas dos situaciones, también la gente se comienza a organizar.
comienzan a hablar, ¿verdad?, de la historia de El Salvador, de la situación histórica de opresión que han vivido. Ustedes saben, si la concentración de la tierra era tan desigual, eso significa que había un pequeño grupo, ¿verdad?, que se beneficiaba del usufructo de la tierra. Nosotros somos países agroexportadores, ¿verdad? Exportamos café, qué sé yo, en aquel tiempo algodón, caña de azúcar. Había un pequeño grupo que se beneficiaba del usufructo de la tierra, y había una masa campesina que vivía en la pobreza y que trabajaba para esa gente. ¿Por qué ellos vivían en la pobreza? ¿Porque eran perezosos? No, ¿verdad? Vivían en la pobreza porque no se les pagaba lo que vale su trabajo, ¿sí o no? Mientras los hijos de esta gente iban a Europa a estudiar y vivían con lujos y extravagancia, ¿verdad?, el sector campesino sufría la pobreza. Muy bien. Entonces, digamos, la gente se comienza a organizar, empieza a exigir espacios políticos, se manifiesta en las calles. Los universitarios son un punto clave en ese tiempo, en los 70. Recordemos también que la religión, ¿verdad?, el cristianismo juega un papel importante. Ignacio Martín Baró es jesuita, religioso, cristiano, ¿verdad?, incorpora el concepto de liberación a la psicología, que es un concepto bíblico, y entonces la sociedad se organiza y empiezan a exigir cambios políticos y económicos y sociales. ¿Cuál creen que fue la respuesta de un Estado, digamos, donde había un reducido grupo que concentraba, digamos, los grandes recursos económicos y que tenía bajo su control el Estado y el poder represivo del Estado? ¿Cuál creen que fue la respuesta del gobierno en ese entonces? ¿Cuál fue? Dar espacios al diálogo, al encuentro. Vengan los campesinos, ¿verdad?, vengan los estudiantes, dialoguemos, ¿verdad?, veamos cómo podemos reducir la pobreza, cómo podemos mejorar la educación. ¿Creen que esa fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? O sea, la respuesta fue la represión. ¿Ustedes quieren cambiar la realidad? ¿Ustedes quieren que se distribuya la riqueza? Pues nosotros no queremos. Eso es, les dicen, comunismo. Esas son ideologías de izquierda en aquel tiempo, ¿verdad? Esa fue la respuesta. Sacaron los militares, sacaron los policías, formaron grupos paramilitares de exterminio, donde se cazaba, así yo creo, bueno, no sé usar esa palabra, pero se cazaba a los dirigentes estudiantiles, a los maestros, a los profesionales, a los líderes campesinos, a los líderes sindicales. ¿Ustedes quieren diálogo? Ajá. Pues bueno, no le vamos a dar diálogo. Entonces, ¿qué sucede? Mientras Ignacio Martín Baró está fuera estudiando, ¿verdad?, esa situación se va radicalizando. Los sectores de izquierda, a medida que se les cerraban los espacios de diálogo, de encuentro, se radicalizaron. ¿Y qué creen que sucedió con la gente de derecha también? Se radicalizaron. En un contexto de Guerra Fría, donde había gente que estaba dispuesta a patrocinar ese conflicto interno, ¿cuál creen que fue la consecuencia de ese conflicto interno? La guerra civil. Dice la Unión Soviética, dice Cuba, Nicaragua en el 79, nosotros estamos dispuestos a ayudarles a ustedes. Dice Estados Unidos, nosotros estamos dispuestos a financiar a la derecha. Y entonces, digamos, lo que estaba mal se pone peor. Económicamente, políticamente, socialmente, la guerra, ciertamente yo creo, yo cuando estaba más o menos de la edad de ustedes, un poco menor, saliendo de la secundaria, yo llegué a creer que la guerra era una salida. Pero en realidad, y me lamentaba, ¿verdad?, porque decía yo, ¿por qué no nací antes, ¿verdad?, para meterme en la guerrilla? Pero en realidad, no es una salida. O sea, la guerra solo deja más destrucción. Entonces Martín Baró llega a un país, en el año 80 inicia la guerra, digamos la guerra civil. Entonces llega a ese país en guerra civil, y ustedes saben que digamos, el círculo de la violencia radicaliza las posturas e imposibilita el diálogo. O sea, tardaron 12 años para encontrar una salida, digamos, dialogada al conflicto, ¿verdad? Y decía, ayer buscando algunas cosas de Martín Baró,
decía que uno de los efectos de la guerra es que provoca un desprecio hacia la vida humana. ¿Cómo se expresaba ese desprecio? En la falta de diálogo. Por ejemplo, yo no dialogo con vos, ¿verdad? Yo no puedo llegar a un acuerdo con vos, entonces vos no pensás como yo, entonces te mato. O sea, en pocas palabras, eso creo yo que se refiere Martín Baró cuando dice que la guerra lleva a asumir como natural el desprecio de la vida humana y que la ley del más fuerte se convierte en el criterio social, ¿verdad? Vos no pensás como yo, ajá, vení, te torturo, te mato, asunto arreglado. Si es una cultura de opresión donde manda el poder y el dinero, ¿verdad? ¿Cómo voy a buscar la liberación de estas personas si no transformo las relaciones? Dígase, la opresión podemos verla en el poder político, ¿verdad? Donde ciertos sectores acumulan mucho poder y oprimen a su pueblo. En la opresión económica, ¿verdad? Donde hay grupos que se benefician económicamente del trabajo de las mayorías. Y también una opresión de género, por ejemplo. ¿Cómo voy a ayudarle a esta mujer a que se libere si en el país la cultura de la opresión está legitimada? Es mentira, es falso. Para ayudarle de verdad a esta mujer, yo necesito ayudar a la sociedad. Entonces eso fue la guerra que vivió Martín Baró. Obviamente yo creo que como él, como psicólogo, ¿verdad? Él decía, pero ¿cómo? No sé, yo lo estoy inventando ahorita, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar encerrado en un consultorio resolviendo los problemas de esta persona o ayudándole, ¿verdad? O orientarle un camino para resolver los problemas de esta persona si no tomo en cuenta el contexto social en que vive esa persona? ¿Cómo entender a estas personas del municipio de Ciudad Darío sin entender? O sea, para entender a estas personas yo necesito comprender el contexto social en que viven. Y para ayudarle a Juan, a Pedro, a María, yo necesito ayudarles a ellos en un proceso de liberación. Pero también necesito ayudar a que ese contexto donde se legitima la opresión, por ejemplo, cambie. Entonces, más o menos, por ahí anda entiendo yo el pensamiento de Martín Baró. Y por eso él era un promotor de la paz, ¿verdad? Entonces él decía que el camino a la paz, decía Martín Baró, en ese contexto de conflicto armado, solo iba a ser posible si se cambiaban las estructuras de explotación y dominio, ¿verdad? O sea, la liberación, la paz de ese pueblo, tanto como personas individuales y como colectivo social, solo iba a ser posible si se cambiaban las estructuras de explotación y dominio. Si eso no cambia, no vamos a cambiar, va a ser más difícil, digámoslo así, no es tan radical, va a ser más difícil que cambiemos como personas. Entonces, fíjense cómo fue esta espiral de violencia de la época del conflicto armado. Murieron 75.000 personas en El Salvador, el 80% puestos por los civiles, la mayoría de personas, las pobres, ¿verdad? El rico, bueno, en las zonas ricas llegaba muy poco el conflicto. ¿Dónde creen que se concentró el conflicto durante los 12 años? En las zonas rurales. ¿Dónde creen que se dieron las mayores masacres? Al inicio de la guerra existía la política de tierra arrasada. Entonces se crearon unos batallones de infantería de reacción inmediata, ¿verdad? Entrenados, auspiciados, bueno, tristemente por Estados Unidos, ¿no? Hubo una masacre del Sukul
que es de 1980, donde murieron 600 personas aproximadamente. Mujeres, niños y hombres, ¿verdad? Acorralados por el ejército salvadoreño y por el ejército hondureño. Arrasaron con un poblado que se llamaba El Mozote, 1000 campesinos, mujeres embarazadas, niñas, niños. O sea, para que vean hasta dónde puede llegar la violencia cuando nos cerramos al diálogo. Hasta dónde puede llegar la violencia cuando el poder se concentra en un reducido grupo que tiene bajo su control el poder represivo del Estado. Hasta dónde puede llegar. Y yo creo que con esto, ya para ir acabando, comprendemos a Martín Baró. Les voy a compartir dos conceptos de él. Uno habla de transformación social y el otro del saber del psicólogo, ¿verdad? Dice, cuando habla de transformación social, no hay saber verdadero que no vaya esencialmente unido con un saber transformador sobre la realidad. Pero no hay hacer transformador de la realidad que no involucre un cambio de las relaciones entre los seres humanos. Entonces, en El Salvador se apostó por la transformación social, pero no se apostó por la transformación de las relaciones entre los seres humanos. Ahí está un fallo. Las dos cosas deben de ir de la mano. Y luego, ¿qué consecuencias tiene eso para el saber del psicólogo? ¿Verdad? Dice, el saber psicológico, decía Martín Baró, debe ponerse al servicio de una sociedad donde el bienestar de los menos no se asiente sobre el malestar de los más, donde la realización de los unos no requiera la negación de los otros, donde el interés de los pocos no exija la deshumanización. ¿Qué quiere decir eso? Que Martín Baró, al igual que Ignacio Ellacuría, creía que el saber dentro de las universidades, el saber que generan las profesiones, debe estar al servicio de las mayorías de nuestros países. ¿Quiénes son las mayorías de nuestros países? Y decía Ellacuría, ¿verdad? Ya cierro con esto. Decía Ellacuría que solo se crea auténtico saber, ¿verdad?, cuando se busca la verdad. Pero no se puede llegar a la verdad donde hay injusticia, porque la injusticia oculta la verdad. Eso está inspirado en Romanos, en San Pablo, en la carta a los Romanos. Entonces, si nosotros queremos ser auténticos, digamos, investigadores, auténticos psicólogos, ¿verdad?, que no solo quieren ser meros profesionales, sino que si quieren ser productores de saber, debemos de buscar contribuir en la construcción del saber. Debemos buscar la verdad, pero debemos saber que la verdad va a querer ser ocultada por las personas que tienen mucho poder y que no quieren que la verdad se conozca. ¿Y cómo la vamos a ocultar? ¿Cómo creen que la vamos a ocultar? Dialogando con la injusticia, con la opresión. ¿Y quiénes son los que sufren más la injusticia y la opresión? Los más pobres, los que viven en las zonas campesinas. Entonces, si nosotros queremos ser
Y yo creo que en eso es lo que debemos de aprender de ellos, ¿verdad? De que para ser auténticos productores de saber necesitamos dejarnos afectar por los rostros de las personas que sufren en este país. Si no lo hacemos, vamos por el camino equivocado. ¿Por qué? Porque lo que buscamos a la larga con nuestros estudios es la transformación social. Y si con nuestros estudios no contribuimos a la transformación social, algo está pasando. Pero para transformar, ya lo decía Ignacio Martín Baró, para transformar la sociedad es necesario transformar las relaciones humanas. Y eso es lo que él promovía en El Salvador, la paz. Mientras no cambien las relaciones humanas de opresión en El Salvador, no va a llegar la paz. Si nosotros amamos a nuestro país de verdad, debemos de buscar la paz y transformar las relaciones humanas. Se debían cambiar esas relaciones de opresión, ¿verdad? Y eso implicaba, bueno, afectar el poder económico, político de la oligarquía y de los cuerpos represores, ¿no? Y ciertamente esto le trajo la enemistad y la persecución, ¿verdad? De esos mismos sectores, de la oligarquía, de los sectores económicos poderosos y de los grupos paramilitares. Y eso fue lo que promover esa transformación social y promover la salida pacífica al conflicto armado fue lo que les trajo también a Martín Baró y a sus compañeros la persecución y finalmente el martirio. Martín Baró también era un promotor de la paz en El Salvador. Él decía que la paz solo iba a ser posible en la medida que existiera una convivencia auténtica, ¿no? Y la paz solo podría llegar si se resolvían los problemas que llevaron a la guerra, ¿no? Que era básicamente digamos que unos pocos vivían a costillas de muchos, ¿verdad? Y si esa situación no se resolvía, no iba a ser posible la paz. Entonces eso era lo que él promovía, ¿verdad? Y además era claro al decir de que la guerra iba a dejar traumas importantes en la gente que había que resolver en el futuro y que además iba a dejar una cultura de la violencia si esos traumas no se resolvían. Entonces él decía que la paz también implicaba trabajar esos traumas, ¿verdad? Que era básicamente habría que resolver, digamos, sobre todo el hecho de que la violencia, digamos, la guerra justificaba que la violencia era un método para para imponer las opiniones, ¿verdad? Mario, sabemos que Nacho Martín Baró trabajó pastoralmente en Hayaque. ¿Qué significaba para él ese trabajo pastoral en Hayaque? Y disfrutaba estar con la gente, compartir con ellos, ¿verdad? Que él parece que era un hombre muy intenso en el trabajo y que de lunes a viernes se dedicaba, digamos, totalmente a labores de gestión administrativas en la universidad y también de enseñanza, ¿no? Y de investigación, también en el Instituto de Opinión Pública. Entonces que el ir a Hayaque le devolvía, digamos, la vida, el compartir con esas personas, ¿verdad? Bueno, que era una forma también de acercarse a la realidad, ¿no? Y que le daba rostro a lo que él hablaba en la universidad. Sí. Entonces, ¿qué es como a ti como jesuita joven, pues, qué es el impacto del martirio? O primero el impacto o influencia del trabajo de ellos y después el impacto del martirio en ti.
Bueno, el impacto que tiene el martirio de los jesuitas en El Salvador, primero es que ayuda a llevar la paz, ¿verdad? Fue, digamos, después del asesinato de ellos, ese acontecimiento lleva al gobierno, ¿verdad? Lleva al ejército a tomar en serio el proceso de paz, el proceso de negociación. Creo que esa es de las consecuencias más importantes para el país. Con Romero de alguna forma se acelera el proceso de la guerra, el inicio de la guerra, y con el asesinato de los jesuitas se acelera el proceso de la paz. Entonces esa es una consecuencia importante, ¿no? Yo creo que también otra consecuencia importante es que se valida, digamos, la postura de ellos. O sea, con su asesinato se valida el hecho de que la salida al conflicto armado era el diálogo, la negociación, la paz. Y también se valida de que el modo de que llegue una paz auténtica resolviendo la situación de desigualdad del país, que tristemente hasta la fecha se mantiene, ¿no? Yo creo que otra situación que no se ha resuelto todavía es el tema de la impunidad. Inclusive el asesinato de los mismos mártires está en la impunidad, ¿verdad? Entonces es una situación de justicia a resolver todavía. Y luego un impacto personal es, bueno, en mi persona, por ejemplo, antes de entrar a la compañía, yo no concibo el cristianismo o sea, de otra forma más que por esos caminos, ¿verdad? Digamos, una vida auténtica de fe tiene que tener una preocupación auténtica por los problemas de la gente más pobre. Yo creo que en Centroamérica, en El Salvador, no podemos perder de vista eso, independientemente de donde trabajemos, si es una universidad, si es un colegio, si es una parroquia, si es un instituto de investigación, en cualquier lugar donde estemos, no podemos perder de vista que el cristianismo, por justicia, digamos, y por compasión, nos llama a tener siempre presente a las mayorías empobrecidas, ¿no? Y ver desde cada lugar qué podemos hacer por ellas, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje importante, y particularmente en la universidad, eh, el mensaje que me dejan los mártires es que la labor universitaria debe estar unida a las necesidades y deseos de las mayorías empobrecidas, ¿no? Como lo decía Yacuría, ¿no? Y la universidad debe de contribuir, ¿verdad? Que las mayorías dejen de ser pobres, ¿verdad? Y que tengan una vida que se corresponda con su dignidad humana y cristiana, ¿no? ¿Y tú consideras que la lucha por la justicia, la participación en el proceso de cambio social, pues es parte de tu vocación, de tu misión como jesuita, como proclamador de la buena noticia de Jesús a los pobres? Es parte integral. Sí, digamos, yo crecí durante el periodo de la guerra en El Salvador, ¿no? Y de alguna forma mi papá y mi mamá eran afines, digamos, a este discurso más crítico de la desigualdad, ¿no? Gente, digamos, un empleado público en el gobierno, un cargo sencillo, ¿no? Mi mamá es maestra, entonces en ellos existía mucha afinidad, ¿verdad? En este tema de la lucha por la justicia, ¿no? Entonces yo crecí en ese ambiente y estudié también el externado, donde me enseñaron que el cristianismo tiene que ver con el tema de la justicia también, ¿verdad? Y que el amor, ¿verdad? También debe tener una preocupación auténtica por las personas que más sufren, ¿no? Entonces, digamos, una de las razones que me condujo a la compañía es precisamente esa, ¿no? El deseo de contribuir a la transformación social y el deseo de hacerlo desde la fe, ¿no? Yo creo que el camino que nos ha enseñado Jesús, ¿verdad? Y el camino que Él nos inspira, el que nos anima, yo creo que tiene mucha validez en nuestro tiempo, ¿verdad? Sobre todo la actitud que Él tuvo de compasión, que tuvo hacia las personas más pobres, ¿no? Cómo Él se acercaba, les ayudaba desde dentro, ¿no? No solo les ayudaba a sanar una enfermedad externa, sino desde el corazón.
y también cómo él se dirigía a las autoridades, ¿no? de fuerte, de una forma tan directa para decirles que era necesario un cambio, ¿no? Yo creo que el camino que nos ha enseñado Jesús es vigente para nuestro tiempo, ¿no? Y lo que más me gusta del mensaje de Jesús, que se dirigía tanto a los pobres y a la gente que tenía más poder, ¿no? Desde el amor. O sea, yo creo que Él promovía ese cambio, digamos, llevaba el mensaje del reinado de Dios porque realmente amaba a la humanidad. O sea, ese era su motivo, ¿no? El amor. Yo creo que todos los cambios que promovamos en el presente tienen que estar movidos por eso, por un amor auténtico a la humanidad. Y yo creo que mensajes, vidas como la de los mártires nos dicen que es cierto, que lo que transforma este mundo es el amor por la humanidad y el cuidado sobre todo de las personas más pobres. El Papa Francisco ha dicho recientemente que él ama también a los ricos, pero de una manera diferente, un amor preferencial para los pobres, pero no excluyendo a los ricos, a la gente de recursos, la gente de poder, que es nuestro mensaje a ellos. Pues yo creo que una de las cosas que más cambia el corazón humano es el encuentro, ¿no? Con personas diversas. Yo sí creo que en nuestros países lo que sucede es que hay una división, una desigualdad tan grande que no solo es una desigualdad económica, ¿no? Sino es una desigualdad cultural, pero es una desigualdad que divide, ¿verdad? Como un muro entre distintos grupos sociales, ¿no? Y a veces lo que hace falta es mayor encuentro. Creo que a veces las personas que tienen más poder económico, cultural, religioso, lo que nos falta es acercarnos más a las personas que pasan necesidad, escucharles sin prejuicios, cuáles son sus necesidades y deseos, y dejándonos afectar por esa realidad, promover cambios estructurales, ¿no?
necesitamos tanto caridad, sino lo que necesitamos son cambios estructurales en Centroamérica, o sea, que la bondad, el amor, la justicia, ¿verdad?, sean temas de cambios que transformen los gobiernos, que transformen los estados, porque a la larga nuestra sociedad va a ser viable si promovemos esos cambios, si cuidamos de las personas que más necesitan, ¿verdad? ¿Cuáles son los cambios estructurales que necesitamos? Pues necesitamos, bueno, que las personas que tienen más poder económico paguen más impuestos, ¿verdad? Que los que tienen el poder religioso promuevan más la compasión, que las personas que tienen un nivel cultural más alto no desprecien a las personas con un nivel cultural más bajo, sino que compartan esa cultura, ¿no? Entonces, esos son los cambios estructurales, ¿no?, que necesitamos. También necesitamos un cambio estructural en la educación, ¿verdad?, que invirtamos y apostemos en la educación, ¿verdad?, que apostemos por el sistema educativo, que apostemos por las universidades, que apostemos por un sistema de salud también, que cuide más de los pobres, que apostemos por la agricultura, ya que somos países netamente agrícolas, casi totalmente agrícolas, que apostemos también por una mejor formación agrícola, ¿verdad?, que apostemos por el cuidado de los campesinos. Pero necesitamos que eso no solo sea a nivel caritativo, sino hecho a nivel estructural, ¿no?, desde el Estado, desde los gobiernos, desde la empresa privada. Es el contacto personal con las realidades de los pobres, de los marginados, los excluidos, que cambia nuestro corazón. Exacto, porque es el encuentro con Jesús y ese encuentro es el que nos humaniza, o dicho en palabras cristianas, el que nos salva, ¿no? Nos salva digamos, del sinsentido, de vivir con sequedad, yo creo que de alguna forma eso nos devuelve la vida, el dejar entrar a las personas que sufren a nuestra vida, da vida, ¿no? Nos coloca en la vida de Jesús, nos da su espíritu, ¿no? Yo creo que eso hace falta mucho en nuestros países, ¿no? Y eso es lo que busca el diálogo, ¿no? El diálogo que promueven los mártires, el que promovía Romero, ¿no? La figura de Jesús, la persona de Jesús iba al encuentro, ¿no?, de las personas. Y eso a él, o sea, eso a él lo marcaba, ¿no? Yo creo que igualmente nos puede marcar a nosotros. Hace falta botar muchos prejuicios en nuestra sociedad y acercarnos más.